las células que íbamos a ver en la práctica eran pues el neutrófilo, que es la primera, de izquierda a derecha, la primerita célula, es una célula polilobulada uninucleada. Eso quiere decir que este es un solo núcleo, pero tiene varios lóbulos, varios segmentos, de 2 a 5, de 2 a 4 lóbulos, más o menos. Y sus gránulos, aunque no se distinguen bien en seguramente por la presentación ahorita, por la imagen ahorita, básicamente tiene dos tipos de gránulos, que son gránulos primarios, gránulos secundarios, y cada uno es un tipo de gránulo especializado para determinada función, la cual pues veremos más adelante. ¿Okay? La siguiente célula es un eosinófilo. ¿Okay? Una célula con gránulos básicamente eosinofílicos, ricos en bradicidina, heparina, etc. ¿Okay? La que sigue, la que está teñida intensamente de negro, es un basófilo. Seguimos con un monocito, el precursor primordialmente de los macrófagos, y al final los linfocitos, una célula linfoide, un linfocito. ¿Ok? Entonces, esos son los grupos de células que tenemos en sangre periférica. Por ahí se alcanza a ver una plaqueta, a ver si la podemos marcar. Ahí está, donde está mi manita, aquí está una plaqueta. Entonces, esto lo hacíamos para que ustedes aprendieran a hacer la fórmula leucocitaria. ¿Okay? ¿Qué es la fórmula leucocitaria? La fórmula leucocitaria tiene por objeto determinar el valor relativo o en porcentaje de una cuenta total de células, de una cuenta de células morfológicamente en sangre. Para los que quizá hayan tenido ya contacto más con el laboratorio, lo que se hace básicamente es contar 100 células, 100 leucocitos, y de esos 100 leucocitos diferenciar cuáles de ellos son neutrófilos, cuáles de ellos son eosinófilos, cuáles son linfocitos, etc. Y hacemos una cuenta que se llama cuenta diferencial. Y esa cuenta diferencial nos arroja un porcentaje como valor relativo del número de células que se encuentra circulando en sangre. ¿Okay? Y también les explicamos que con base en la fórmula leucocitaria y el valor relativo de la fórmula leucocitaria, se pueden calcular el número real del grupo de leucocitos o de la población de leucocitos en sangre. ¿Hasta aquí me están entendiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. El valor relativo está expresado en porcentaje, mientras que el valor absoluto de la cuenta total de la cuenta de leucocitos en sangre del grupo de células de la que nos estamos refiriendo está expresado en un valor de células por milímetro cúbico o una unidad de volumen, que generalmente es un milímetro cúbico o un microlitro. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y entonces, pues hacen un cálculo, hacen su interpretación de las células, las ven morfológicamente y al final hacen una interpretación de ese valor, de la muestra que le tomaron a su compañero, y ya con esa muestra que le tomaron a su compañero, bueno, pues hacen una interpretación de esos resultados. ¿Ok? Bueno, eso es lo que hacemos en la práctica. Es muy rápida, creo yo. Se tardan más en teñir. Bueno, no, la verdad es que sí se tardan en estar contando células, pero es lo que hacemos en la práctica. Bueno, lo que yo les llevo a hacer en el laboratorio es este análisis. Es decir, ustedes en la parte práctica solamente hacen el análisis con base en esto. Vamos a ver si lo alcanzan a ver. Con base en esto. La cuenta diferencial. ¿Ok? Este es un estudio de laboratorio que tenemos en el hospital. Precisamente el que tienen al principio, que estoy mostrándoles ahorita, pero ¿todo lo alcanzan a ver? Sí, Sí, la profe. presentación sí. Este es un estudio que básicamente es un estudio de citometría hemática. Lo que les dije hace un momento es lo que hacemos en la práctica. Obviamente no tenemos un citómetro en la práctica, pero yo les traigo o les llevo muestras como estas, un análisis de laboratorio que representa algo biológico de un paciente. Entonces, este pacientito en particular
es un paciente sano. ¿Okay? Sus valores están en rangos normales. Y vamos a analizar los grupos de células que se están representando aquí y cómo podemos interpretar las gráficas que se encuentran a su derecha. Tanto las gráficas de puntos como las gráficas que se encuentran como histogramas. ¿Okay? Entonces, hay que identificar en un estudio de citometría hemática, primero distinguir que la citometría hemática es una prueba o es un estudio de laboratorio que, como su nombre lo dice, mide citometría, mide a las células, mide o cuantifica las células y tiene un valor de medición sobre las mismas. Y obviamente, pues estamos hablando de hemática porque estamos hablando del tejido sanguíneo. ¿Ok? Eso es lo correcto. En muchos otros hospitales y clínicas se les dicen o le dicen a esta prueba o a este estudio biometría hemática, que semánticamente está erróneo. De hecho, el término y el concepto correcto es citometría hemática. ¿Ok? Bueno, ahora hay que distinguir varios grupos. La primera parte, si logran ver esta primera parte, esto implica un análisis de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, pues, son los leucocitos. ¿Ok? Nosotros los podemos ver de manera morfológica, los podemos cuantificar. Una cámara de Neubauer, eso es desde el punto de vista biológico, lo manual, pero lo podemos meter al equipo y nos da un valores como estos ya muy rápido, en 1 minuto y medio, 2 minutos, después de tener cierto procesamiento la muestra, pues tenemos el resultado. ¿Ok? Esas partes de glóbulos blancos, la que les marqué. La segunda parte es de glóbulos rojos, o los números, los valores de glóbulos rojos que vienen implicados ahí también, y se notan las constantes de Winthrop, ¿ok? Que son el volumen corpuscular medio, la concentración media de hemoglobina, la concentración media de hemoglobina corpuscular y el ancho de distribución eritrocitaria. Y al final, el dato o el valor de las plaquetas. Estas son las plaquetitas que también tienen ciertos valores. Entonces, de manera muy rápida, podemos decir que tenemos una cuenta de glóbulos blancos, que la que le llamamos serie blanca, y una cuenta de de glóbulos rojos y plaquetas a las que le denominamos serie roja. ¿Ok? Los datos que me arroja la serie blanca se analizan en el citómetro en un sistema de puntos o de celda que básicamente le pregunta a la célula qué tan grande eres, qué tan complejo eres o qué tan granular eres. Hace estas tres interrogantes. ¿Ok? Si recuerdan la primera parte de esta sesión, les decía que en la clase yo los pongo al microscopio y les pongo a ustedes a buscar 100 células, 100 leucocitos. Y de eso, y a identificar morfológicamente de esos 100 leucocitos, cuántos neutrófilos, cuántos basófilos, cuántos monocitos encuentran. Sin embargo, el citómetro de flujo lo hace de una manera más fluida. Ustedes se tardan alrededor de 1 hora haciendo una cuenta de 100 células. Y eso es real, en la práctica así lo hacen. Pero el citómetro de flujo hace una cuenta diferencial en mucho menor tiempo, porque lo que tenemos es una celda, es un sistema de una celda, que es un orificio básicamente, y sobre ese orificio van pasando las células una tras otra, a través de un flujo que es un flujo constante de líquido, que es un envolvente, y cada vez que pasa una célula por esa rendija, existe un láser que manda una fuente, bueno, que es una fuente de luz y que, para cuestiones muy prácticas, hace estas tres preguntas a las células cuando se trata de leucocitos. ¿Qué tan grande eres? ¿Qué tan complejo tienes tu composición o celular o citoplasmática o nuclear? ¿Y qué tan granular eres? ¿Qué tantos gránulos tienes? Esas son las tres interrogantes. ¿Ok? Y entonces es así como las va clasificando. ¿Vale? Díganme ustedes, ¿cuál es la célula en sangre periférica morfológicamente más chiquita y menos compleja? Hablando de leucocitos.
La plaqueta. Leucocitos. Ah, El basófilo, ¿no? El basófilo, No, Pedro. no, no. No. No, ya se retractó Pedro. ¿Ya cuál entonces? Ah, Les regreso, el vamos a ver, les regreso las imágenes. De esas células, obviamente no están en proporción en tamaño, pero de esas células son 5 tipos de leucocitos. Neutrófilo. El linfocito, ¿no? Escuchen la pregunta antes de contestar. ¿Cuál es la célula más pequeña y menos compleja de todas? sería el monocito, ¿no? ¿Monocito? Monocito. En realidad es el linfocito. El monocito mide aproximadamente entre unas 12, 14 micras, 10, 14 micras. Los linfocitos rondan las 7, 8 micras. ¿Ok? Entonces, en tamaño es el de menor tamaño. Entonces, cuando pasa una célula de estas y le interrogan esas tres cosas, entonces el aparato la va clasificando. Y es así como el sistema hace una cuenta de leucocitos. En aproximadamente 1 minuto y medio, 2 minutos, tenemos una cuenta diferencial y el sistema cuenta aproximadamente, o en un rango aproximadamente, de unas 50,000 a 70,000 células por segundo. ¿Ok? Entonces es una cosa muy grandota. Los más chiquitos y los citómetros mucho más sencillitos rondan alrededor de unas 10,000 células, 5,000 células por segundo. Por esa camarita pasan aproximadamente ese número de células. Y a todas y cada una de ellas les hace la misma pregunta. Estoy seguro que no alcanzarían los ojos para poder ver morfológicamente eso, ¿no? Nos daría un calambre antes de ver unas 500,000 células o 200,000 células en 1 minuto o por segundo, ¿no? Estaría muy cañón. Bueno, entonces, eso es lo que hace el sistema, ¿vale? Entonces, por eso nos arroja, vamos a presentar esto otra vez, por eso nos arroja esa cuenta diferencial. Esta parte que tenemos aquí, perdón, esto es la cuenta. ¿Okay? Ahora, si se dan cuenta, valga mi expresión, la primera línea es WC. Eso implica el número total de glóbulos blancos. ¿Cuál es el valor normal de glóbulos blancos en total que debe tener un paciente? ¿De leucocitos, dijo? De leucocitos. De 4,000 a 11,000. Ok, el rango en la Ciudad de México, al menos en la zona que estamos del norte de la Ciudad de México, oscila entre 4,500 células a 10,000 células por milímetro cúbico o por microlitro. Quiere decir que en cada microlitro de tu sangre hay un valor de entre 4,500 leucocitos a 10,000 leucocitos en sangre periférica. Y eso es lo que nos indica la primera línea. ¿Ok? Ese valor, 7.47, si se dan cuenta es 7.47 por 10 a la 3 por microlitro. Eso quiere decir que son 7,470 células por milímetro cúbico. ¿Está normal o está sano o no está sano? Está está sano. Bueno, en valores normales, ¿no? Eso podríamos decir. ¿De acuerdo? Ahora, si este paciente tuviese más de 10,000 células por milímetro cúbico, ¿cómo se le llama a eso? Cuando un paciente eleva sus leucocitos. Leucocitosis. Leucocitosis. ¿Y cuando bajan los leucocitos? Leucopenia, ¿no? Leucopenia. Leucopenia. Ok. Ahora, cuando un médico dice, y clínicamente pasa, el paciente tiene leucocitosis a expensas de linfocitos, ¿a qué se refiere? ¿Lo puedes repetir? ¿Cómo dijo?
voy a repetirlo y ahorita me explica Dani. Cuando un médico dice que el paciente tiene leucocitosis a expensas de linfocitos, ¿a qué se refiere? Ahora sí, Dani. Bueno, que el cuerpo está tratando de eliminar algo que no corresponde, o sea, que no es propio del cuerpo, porque por algo se están produciendo más linfocitos, ¿no? O leucocitos, pero ¿por qué se dice a expensas de linfocitos en este caso? ¿Habían escuchado alguna vez esas frases? No. Bueno, No. cuando al interno le dicen que le presente, el médico de base le dice, preséntame al paciente, y el interno le dice, sí, muy bien, doctor, el paciente presenta una leucocitosis de tanto a expensas de linfocitos en tanto por ciento. Y el médico de base se va de pompas porque dice, este estudió en el Politécnico y le enseñó el Ernesto. Cuando decimos que están a expensas de, significa que ese grupo de células es la que está más elevada que todas. ¿Ok? Es decir, si yo digo que Profe, tiene leucocitosis a expensas de neutrófilos, quiere decir que de las células en sangre son los neutrófilos los que están prevaleciendo elevados. Dígame. entonces si dijera, por ejemplo, leucopenia a expensas de, sería el que está a expensas sería el que está más bajo en este Abajo. caso. Ah, ok. Sí, porque te estás refiriendo a la baja. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora, cabe mencionar que si tú te refieres a una leucocitosis o leucopenia y te vas a hacer referencia a qué célula es la que está elevada o no, tienes que considerar los valores absolutos, no los valores relativos. Me explico. Si notan en esta primera parte, después de glóbulos blancos, que es white blood cells, abajo tenemos segmentados, bueno, otros valores, ahorita les digo qué son, y tenemos un porcentaje, el 65.9%, aquí está, ahí, 65.9%, ¿ok? Y a su derecha tiene 4.93. El valor de la derecha, perdón, el valor de la derecha, el 65.9, es el valor relativo, es el valor del porcentaje. El porcentaje de células que son neutrófilos o segmentados en sangre. ¿Ok? Y el valor de la izquierda, el 4.93, es el dato relativo. Quiere decir que el paciente, de las 7.400 células que están en circulación, 4.930 son neutrófilos. Eso sería el absoluto, ¿no? El absoluto. Entonces, el dato que tienen que verificar que está elevado, bajo, etcétera, es el valor absoluto, no el porcentaje. Y debo aclarar esto porque muchos médicos afuera creen que el tener 80% de neutrófilos ya es decir neutrofilia. Y puede ser hasta que el valor absoluto te demuestre lo contrario. ¿Sabe? Tienes que considerar la cuenta absoluta sobre el total de leucocitos. ¿Ok? Nada más para hacer esa aclaración. Ahora, en este diferencial que me arroja el equipo, me dice y me cuantifica cuántos neutrófilos. La segunda, bueno, la fila es segmentados, son neutrófilos. La que sigue, bandas. ¿Qué son las bandas? Son proteínas, ¿no? Que están en el eritrocito. Ah, no. No, se Es los un... dije en Son, hematopoiesis. Cuando ya vimos hematopoiesis, les dije, ¿tienen alguna duda de esa parte? ¿No tiene que ver con los neutrófilos inmaduros o algo así? Es correcto. Cuando les di la clase de hematología de la parte de la médula ósea, les dije, las células maduran y los estadios de los llamados células mieloides es el mieloblasto, el promielocito, el metamielocito, célula en banda
y neutrófilo. Entonces, la célula en banda es la predecesora del neutrófilo. ¿Debe haber en circulación? Idealmente no. ¿Ok? ¿Te encuentras un banda en la circulación? Una paloma no hace primavera. Pero si empiezan a aumentar, hay una situación. Hay que estar pensando, y si aumentan los bandas en relación o a expensas, bueno, tenemos una leucocitosis a expensas de neutrófilos con bandemia, hay que estar pensando en que estamos sobrepasando la parte marginal de los linfocitos o los leucocitos en circulación. Eso sí se los explicaron en fisiología, yo creo. No, bueno, no me acuerdo. La parte de leucocitosis marginal, o por qué se causa leucocitosis marginal. No, No, nada lo explicaron. no. Se ocasiona porque hay un proceso que hace que se requieran en la circulación más de estas células. Entonces, lo que hace pues el organismo es enviarlas a circulación aunque no estén maduras todavía. Correcto, pero estás hablando de los bandas, o las bandas. Ajá, ¿Y las bandas de dónde vienen? De médula ósea. ajá, de hematopoiesis. Cuando ocasionamos una leucocitosis por situación marginal, no vienen de médula ósea, vienen de vasos sanguíneos o de vaso. Vaso como órgano o vasos sanguíneos. Miren, les acabo de decir a ver si, espero que me entiendan esta parte, porque sí es muy, muy importante. Miren, les acabo de decir hace un momento que la cantidad de leucocitos en sangre en un paciente oscila entre 4.500 y 10.000 células. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno, imaginemos que Pedro, ahora me voy a agarrar a Pedro, no sé, tiene la desafortuna de que se infecta por algo, ¿no? Y esa infección le causa una fiebre de un pico febril circadiano, se enfermó y a las 5 de la tarde tiene la febrícula. Lo llevo a urgencias. Le tomo una muestra de sangre. Bueno, previamente en la mañana le tomé la muestra de sangre. Salió, imagínense que esa es su biometría hemática, o su citometría hemática, perdón. Y en la tarde, cuando estaba después del pico febril, le vuelvo a tomar una citometría hemática. No han pasado más de 12 horas, pero la citometría hemática de la tarde me presenta 15.000 leucocitos en sangre. Casi los duplicó en menos de 12 horas. ¿Cómo es posible eso? Porque pasa en la clínica. Y la otra, ¿de dónde vienen esos leucocitos? La infección es tan grave que hizo que la médula ósea produjera más del doble de los leucocitos. No, sería imposible. Está muy cañón. O sea, está muy cañón que la médula ósea en menos de 12 horas duplique el valor de leucocitos. ¿Sí me explico? Entonces, los leucocitos que presenta Pedro en la tarde son leucocitos que ya había producido la médula ósea, pero que los deja en la reserva. ¿Sí? La reserva, eso quiere decir que tú tienes leucocitos circulantes, pero tienes una reserva de leucocitos. Y la reserva de leucocitos se les llama leucocitos marginales. Eso desde histología yo esperaba que se los explicaban, pero creo que ya vi que no. Cuando ven tejido vascular. En el tejido vascular, ¿qué es el tejido vascular? Todas las células que Tejido circulan en la conectivo. sangre. Bueno, estamos hablando de vasos sanguíneos. Parte de ellos es un tejido conectivo. Bueno, en ese tejido de vasos sanguíneos, asociado a los epitelios, a los endotelios vasculares, y sobre todo en el vaso,
en el órgano linfático llamado vaso, tenemos una gran cantidad de leucocitos que no están circulando, que están ahí paraditos esperando a que alguien, que se van liberando poco a poquito. Pero como Pedro tuvo un proceso inflamatorio, porque se nos atascó de tacos con Don Tacos, ¿no? Y le dio fiebre por tragón. Perdón, Pedro, ya te puse. Sí, profe, no se preocupe. ¿Okay? Entonces, sus leucocitos aumentan. ¿Por qué aumentaron sus leucocitos? Bueno, porque en este momento, cuando le da fiebre, la parte inflamatoria que vamos a ver en algunos momentos después de estas clases, se repercute en que estimula los sistemas de líneas marginales para que las células se suelten a la circulación. Y eso hace que los leucocitos se eleven en un tiempo muy rápido o muy corto. ¿De acuerdo? Pero ahí no van células en banda. Se puede provocar una leucocitosis, puede haber una neutrofilia o una linfocitosis, pero no hay células inmaduras. Pero como bien dice Mariana, si ya después de un tiempo la inflamación sigue y sigue y sigue y no es suficiente la cantidad de leucocitos que se están produciendo para combatir a lo que estamos haciendo, o lo que nos está infectando, lo que nos está afectando, entonces decidimos ir a la médula ósea y decidimos mandar bandas o células inmaduras. ¿Me explico? O sea, cuando hay una presencia de células en banda, significa que la inflamación ya es muy severa y que la demanda ya no está siendo tan fácilmente reconstituida por parte de los linfocitos los leucocitos de zona marginal, o de la parte marginal vascular, sino que requerimos la formación de médula ósea. Y obviamente, pues si necesitamos más soldaditos, pues necesitamos reclutar a más o mandar a los que están nuevitos a combatir a ver qué pueden hacer, pues a ver lo que puedan hacer. ¿Sí? Bueno. Tercera columna, cuarta, ¿verdad? Que llamamos en la cuarta. Es un marcador de inmadurez de granulocitos que es un valor muy bajo. No es representativo para este paciente porque no tiene células inmaduras. Blastos no existen, o sea, también están muy bajitos. Aquí tanto bandas, células inmaduras como blastos son muy bajitas. Los siguientes son monocitos, vean. El paciente tiene 5.31% de monocitos. Casi 397 células por milímetro cúbico son monocitos. Eosinófilos, basófilos, linfocitos y uno llamado variantes de linfocitos. En realidad todos los linfocitos entran aquí. ¿Ok? ¿Va? ¿Dudas hasta acá? No se me han perdido. ¿Cuál era el último? Las bandas vienen de médula ósea. Perdón, Dani. ¿Cuál era el último? El que dice BARL. Una variante de linfocitos que se llaman linfocitos atípicos. Y en realidad, las bandas se producen en médula ósea, sí, vienen de médula ósea. Hay un porcentaje relativamente muy bajo en el vaso, alrededor de el 2 o 3% está en vaso, pero si tú ya ves una pandemia en circulación del 15, el 10%, el 12%, ya es una cosa bestial. ¿Qué pasa? Sobre todo, les tengo que decir que muchos médicos aún hasta hoy, nuestros días, dicen que para las apendicitis esperan ver pandemia, pero no siempre en las apendicitis hay pandemia. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿a qué voy? Esto ya lo analizamos, ya me está dando un valor en porcentaje, pero al médico casi, bueno, a ustedes como médicos, les llegan estos valores. Quizá los inmaduros no, los bandas tampoco, nada más les dan glóbulos blancos, segmentados, monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos. Eso es lo único que les entregan el resultado. Los demás los interpretamos nosotros como laboratorio.
o damos una interpretación como laboratorio. Bueno, con base en esto, lo que tampoco casi les entregan a ustedes es esto, este campo, esta parte. Vean ese gráfico de puntos. Cada punto representa estimadamente más o menos una célula. ¿Qué está graficado ahí? Complejidad contra tamaño. Y hace un momento les preguntaba, ¿cuál es la célula de menor complejidad y menor tamaño? Ahora sí. Los linfocitos. 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 Esta población que está aquí, si la ven que estoy marcando un cuadrito, esa son linfocitos. Y ven varios cúmulos de puntos. Ese que estoy marcando en el cuadrito es un cúmulo que está ahí bien bonito. Son linfocitos. ¿Vale? ¿Cuál es la siguiente célula que le sigue en tamaño y complejidad? ¿Monocitos? Monocitos. Esos son monocitos. ¿Ok? La que le sigue. ¿Basófilo? ¿Basófilo? Ok. Son células de menor tamaño y una complejidad relativa. Ahí están. Y al final, los neutrófilos que están aquí. ¿De acuerdo? Ahora, si hubiera neutrofilia, nos lo arrojaría el dato aquí, el dato en segmentados. Pero también veríamos una población mucho más intensa aquí, en donde estaría más aumentada esa población, pero las demás estarían desaparecidas, no estarían en el histograma. Por lo tanto, diríamos que está aumentada a expensas de las demás. Porque las demás bajan. Profe, disculpe, tal vez voy a regresar un poco, pero yo no entendí muy bien eso de expensas. Ok, ¿qué es lo que es la célula que está morfológicamente incrementada en circulación? O puede ser un neutrófilo o puede ser un linfocito. O sea, es de lo que va a depender, o sea, como que lo que está mal. Lo que está elevado, lo que está incrementado en mayor Ok. proporción. ¿Ok? Sí, gracias. Ahora, vean la de abajo. Bueno, vean la de abajo. Vean la que está a su lado derecho. ¿Qué está graficando? Granularidad contra lobularidad. ¿Ok? Ahora, aquí tiene una línea que está atravesada y decimos, los que tienen mayor granularidad son los eosinófilos y los basófilos, de los cuales casi no hay. Aquí están. Ahí, no me lo marca. Ahí no me quiere marcar. Bueno, estarían acá. No sé si ven mi manita, estarían acá. Y los que están abajo, en la parte de abajo, estos son neutrófilos, y obviamente los que se quedan hasta aquí abajo, que no tienen lobularidad ni tampoco granularidad, serían linfocitos. ¿Ok? Estas dos gráficas nos ayudan para valorar esquemas de leucemias, de linfomas, de cosas así. ¿Ok? A ustedes, les vuelvo a repetir, rara vez les muestran eso. Muy rara vez les muestran algo así en sus reportes. ¿Ok? Bueno, la que sigue, ya vamos avanzando porque si no, no acabamos. Glóbulos rojos. Esto ya lo vieron con el maestro Rubén, ¿no? RBC es número total de glóbulos rojos. ¿En qué unidades se miden los glóbulos rojos? En millones por microlitro. ¿Ok? Recuerden que los leucocitos están en miles, pero los eritrocitos valen millones. Un leucocito vale 1000, pero los eritrocitos valen millones. ¿Ok? Ahora, ¿qué representa el valor de hemoglobina? ¿Qué es la hemoglobina? Pues pregunta. Pues es la parte del eritrocito que es encargada de transportar los gases, bueno, de sus funciones principales.
Su función principal es transportar oxígeno. Ajá. Y no transporta más que el 15 al 20% de CO2. Es incompetente para transportar CO2, la hemoglobina. Ah, ¿no sabían eso? Sí, sí, no, sí. Bueno, pero en el eritrocito sí. Sí. Entonces, lo que transporta el eritrocito es oxígeno. Como gas, es oxígeno. ¿Ok? El CO2 no lo transporta. Casi no. Muy, muy pequeño porcentaje. Bueno, el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? El número total de... Ay, Eritrocitos. La cantidad celular que eritrocitos. existe. La cantidad de eritrocitos con respecto al volumen de sangre. A ver. Sí. Es la representación relativa, o es un valor relativo, del volumen que representa el paquete globular o el paquete celular en la sangre. Y incluye a glóbulos rojos, a leucocitos y a plaquetas. Profe, No nada más es de los glóbulos rojos. Más lo que nos dijo el... es que Leticia nos había comentado que el hematocrito Uno a la vez, uno a la vez. Mirna. Según yo, Rubén sí nos lo dijo bien. O sea, así como dijo el profe. Otra vez. ¿En qué está la confusión? O sea, que sí está bien pues lo que nos dijo el profe. Y que yo recuerdo que el profe Rubén pues nos dijo lo mismo. Sí, es que creo que el profe Rubén había comentado que casi era un 99% o un 90% los glóbulos rojos en este valor. Entonces por eso como que lo asociamos más como con glóbulos rojos. Es correcto, pero en realidad es el número total de paquete de células, el volumen del paquete celular. Y se los comento porque en los pacientes con leucemia, cuando se hace hematocrito, se tiene que contar todo, tanto glóbulos blancos como glóbulos rojos. Y en los pacientes con leucemia hay muchos glóbulos blancos. Y eso también es volumen del paquete celular. Entonces, en los pacientes con leucemias, el hematocrito aumenta. Porque no solamente están los rojos, sino están también los blancos, o las células blancas. Gael iba a comentar algo. Sí, bueno, es que yo me acuerdo que el profesor Rubén había comentado que, bueno, como usted dijo, la sangre se dividía en una parte líquida, que es el plasma, y la otra celular. Y que, bueno, el plasma es el 55% y la celular el 45%, pero que de esa celular, de esa parte celular, el hematocrito correspondía a los eritrocitos, que son el 40%, y el resto era, pues, lo que usted dijo, que era los leucocitos, las plaquetas y eso. Ok, sí, pero entonces estamos en la misma sintonía. No nada más son de eritrocitos, son de todas las células. El valor que representa el volumen del paquete celular sobre el plasma, ¿no? Tanto porcentaje. Y oscila, está del 36, 35% hasta el 40 y tantos por ciento, ¿no? Más o menos. Pero obviamente va a variar tanto el número de glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito varían con el sexo, ¿sí? Me refiero a masculino y femenino, y con la edad. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, el valor de hemoglobina para las mujeres oscila entre 12.5 y 16 gramos por decilitro. Pero en hombres llega de 13.5, casi 14, hasta 18 gramos por decilitro. En recién nacidos a término oscila de entre 15 y 19 gramos por decilitro. Nada más considerando la hemoglobina. Entonces, los recién nacidos están hemoconcentrados. A veces tienen hematocritos del 60%, considerado poliglobulia ya, pero del 55% de hematocrito dirían, está elevado. Y aún así, hay que considerar que ese paciente está bien. Pero si un recién nacido tiene un hematocrito de 40,
aunque aparentemente está dentro de los límites y rangos normales, eso ya es una baja de sus glóbulos rojos. Para él, para el recién nacido. Entonces, por En todo eso va. esto igual entran, en todo Dígame. esto igual entran las policitemias, ¿no, profe? Ajá, sobre todo en los recién nacidos. ¿Vale? Ahora, ¿qué representa el volumen globular medio? ¿Dedocracia o me dicen? Es bueno, es que yo así lo entendí, que es como el volumen literalmente de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, y que es de 90 más menos 8 femtolitros. Ok, es una unidad de volumen, es cuánto volumen le cabe al citoplasma del eritrocito. Si le cabe mucho volumen, los eritrocitos, ¿cómo serían? Muy grandotes. Y se les llamaría macrocitos. Macrocíticos. Y si son muy chiquitos, o si le entra poco volumen, Microcíticos. si está en valores normales, Normocíticos. Normocíticos. vale. MHC, concentración media de hemoglobina, en picogramos. La cantidad de hemoglobina en el eritrocito. Ajá, en cada eritrocito. Es el Aquí porcentaje de eritrocito en normocrómico, ¿no? sangre. Otra vez. No, es la cantidad de hemoglobina que tiene cada eritrocito. Una cantidad, bueno, valor de picogramos en este caso, que representa en un eritrocito, que está en un eritrocito aproximadamente. También. Y la otra, la concentración de media de hemoglobina corpuscular. La de todo el paquete, ¿no? Ah, es Incluyendo. la cantidad De un grupo de 100 eritrocitos. Por unidad. Por decilitro, es por volumen. Gramos por decilitro. ¿Ok? Bueno. Esos últimos dos valores, tanto la concentración media de hemoglobina y la corpuscular media, la concentración media de hemoglobina corpuscular, dan un indicativo de cuánta hemoglobina y cuánto volumen relativamente en un grupo de eritrocitos tenemos básicamente para transportar, o en este grupo llamado hemoglobina, para transportar y ser eficaz en el transporte de oxígeno. ¿Ok? Si esos valores tienden a la baja, ojo, no estoy diciendo que estén bajos, sino que tienden a la baja, estamos hablando de una posibilidad hasta que no se compruebe por microscopía, verlos al microscopio, de ser hipocrómicos. ¿Ok? O sea, que no tienen color. Porque no tienen color, porque no tienen hemoglobina, porque no se están llenando correctamente con la cantidad de hemoglobina suficiente. ¿Ok? Ojo, hay veces, como esos valores son calculados, porque no son cuantificados realmente, hay veces que aunque estén elevados, en representación anémica, hay que verlos morfológicamente, y en los casos de anemias macrocíticas, se ve mucho esto, en realidad tenemos anemias macrocíticas hipocrómicas, aunque los valores, hablando de estos dos, estén elevados, lo que nos representaría una hipercromía, pero es una falsa hipercromía porque lo están calculando erróneamente. Se tiene que ver al microscopio para ver si en realidad son normocrómicos o hipocrómicos. Las anemias macrocíticas hipercrómicas no existen. Son falsas porque los cálculos que dan aquí son erróneos. Y aparte En sería este caso. Sería como ilógico, ¿no, profe? Más o menos. Porque se supone que el eritrocito sea más grande, pues no, o sea, sería menos la concentración de hemoglobina que tiene. Mira, si yo pensara que el eritrocito está más grande es porque se llenó más. Siguiendo la lógica, diciendo, si el eritrocito está más grande es porque está más lleno. Y si está más lleno, debe tener más hemoglobina. ¿Sí o no? Sí. Pero en realidad,
en las anemias macrocíticas se llenan poquito. O se llenan con poca hemoglobina. Tienen mucho volumen, pero poca hemoglobina. Es como cuando si te dieran un agua muy diluida, ¿no? Tiene poco concentrado, pero mucho volumen. ¿Vale? Está muy lleno, pero tienes poca hemoglobina. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? Ahora, de su lado derecho hay una gráfica o un histograma que dice RBC. ¿Ya lo vieron? Está aquí. Está aquí. Ahí. Aquí dije, aquí. ¿Vale? Es un histograma. Es una curva gaussiana, una campana de Gauss. ¿Ok? ¿Dónde está la media? Vean, si yo hago una línea imaginaria aquí, la media aproximadamente cae en 98. Bueno, 90 y tantos, ¿no? 90, pónganle. ¿Qué es el valor del volumen, o el volumen globular medio? El 92.3. ¿Ok? Si los eritrocitos fueran pequeños, la gráfica ¿hacia dónde se desplaza? Hacia atrás. A la izquierda. Entonces la tendríamos aquí, en este espacio. Se movería para acá. ¿Ok? Aquí estaría. Y si fueran más grandes, se movería hacia la derecha. ¿Ok? El último valor, el RDW, representa algo llamado ancho de distribución eritrocitaria. El ancho de distribución eritrocitaria es un cálculo, para que recuerden sus clases de cálculo de la vocacional. Es una f de x que es integral bajo la curva de ese histograma de glóbulos rojos. Es decir, entre más área bajo la curva tengamos, mayor será el valor de RDW, lo que representa mayor cantidad de cambios morfológicos en los eritrocitos. Es decir, variantes en sus tamaños denominadas anisocitosis. O variantes en sus formas denominadas poiquilocitosis. ¿Sí? ¿Cómo se escribe eso último? Escribimos en el chat. Anisocitosis, anisocitosis son variaciones en tamaño celular. La poiquilocitosis son variaciones en formas de células. No sé si el maestro Rubén les enseñó los drepanocitos, los estomatocitos, No. los acriocitos, los esquistocitos, equinocitos, acantocitos, eliptocitos, esferocitos. Ninguno. Solo esferocitos. Nada más esferocitos y de Esferocitos, sí. Ah, les habló de esferocitos. Deficiencia de anquilina 4, banda 3.1, ¿no? No, bueno, Obviamente. no nos dice. No, no es- Solo dijo que estaban en Por esfera. supuesto que sí. Solo dijo que eran redonditos. Sí, obviamente. Sí. Es que nos dice Como los que lo pingüinos. vamos a ver en más. ¿Van a ver? Ah, entonces no les quito el sueño con él. No, digan. No, pero sí, que no, no. sí, Sí, tenemos dice. que sí. Es que él nos dice que no nos dice más allá de eso porque lo vamos Es a que ver le en da el mar. hueva. No digan eso, por favor, pobre maestro Rubén. No nos vaya, En serio. no nos vaya a acusar, ¿eh? Pero sí. No, jamás de los jamás. Además, oigan, por cierto, no sé si yo sea su tutor, creo que no, ¿verdad? No lo sé. Ojalá que No, sí. no sé. Sí sea. Ojalá que sí. Estaría muy bien. Bueno, Adóptenos. pues no sé, ahí depende de sus programas de tutoría, si quieren que los adopte o no. Si no tienen tutor, ahí me notan. Sí, Bueno. profe, nos hace un convivio ahí. A cotorrear. Con ropa de calle. Bueno, ya, revisen a la clase. Somos imparciales. No se exciten tanto, espérense. Ahora, ¿en dónde estaba?
En los esferocitos. Las morfologías, pues obviamente son alteraciones en la forma del eritrocito. El ejemplo que a lo mejor les dio el doctor Rubén es los esferocitos, porque es una de las formas más fáciles de entender, porque el eritrocito, ven que tiene la forma bicóncava, ¿no? Entonces, esa forma bicóncava es gracias a que el citoesqueleto del eritrocito, llámese beta-actina, está anclado a unos sistemas hexagonales que son proteínas en la membrana, que anclan la membrana y la fijan y la vuelven flexible. ¿Okay? Y esas proteínas que anclan a la beta-actina con la membrana es la anquidina y la banda 3.1. Son dos, no la noten, no lo voy a preguntar en el examen, nada más es de variocultura. Y además está grabado. ¿Okay? Ahora, hay pacientes que tienen carencia de esas proteínas. Y por lo tanto, la beta-actina, el citoesqueleto del eritrocito, no se ancla a la membrana. Y si no se ancla a la membrana, las células adoptan la forma más estable en el universo, esferocitos, esferas. Y es una forma de identificar a pacientes que tienen deficiencias en estas proteínas, porque los eritrocitos pierden esa forma de donitas, se vuelven esferitas. ¿Ok? Y se denomina, una forma de estas, se denomina esferocitosis hereditaria, porque es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Ok? Y causa hemólisis, porque al perder la flexibilidad en la membrana, los eritrocitos en los vasos sanguíneos se rompen muy fácil. ¿Capiche? Si pierden esa flexibilidad. Es correcto. Entonces, sí importan las formas, sí importa el tamaño. ¿Ok? Porque la variante del tamaño también cambia y altera las cosas. Varías la forma y cambias y alteras las funciones de una célula. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de R de W, regreso a mi tema, representa el ancho o el área bajo la curva de la gráfica de glóbulos rojos, la que está como histograma más intenso. ¿Ok? Y por último, las plaquetas. La cuenta de plaquetas, las plaquetas en la zona metropolitana, Ciudad de México y zona metropolitana, oscilan entre 150,000 y 450,000 células por milímetro cúbico. Eso es lo normal. Ya vieron hemostasia, ¿no? Ya me estaban diciendo que estaban viendo hemostasia primaria. Profesor, una preguntota. ¿Cómo podría definir a las plaquetas? ¿Como Las células? plaquetas son cuerpos celulares. Cuerpos celulares, más no células meramente. Pues depende de la bibliografía. Histológicamente son células. Son células, ajá. Ajá. Biológicamente yo considero que por su origen son cuerpos celulares. Ok. Va. Okay. Ahora, esa es la cuenta de plaquetas. Obviamente ustedes saben que si bajan las plaquetas hay un riesgo de sangrado por hemostasia primaria. No sé si el maestro Rubén les dio un umbral de como que a cuánto pueden bajar las plaquetas y cuando ya hay un riesgo de sangrado. No, profesor, échelo. No se preocupe. Clínicamente, se dice que existe un riesgo de sangrado cuando las plaquetas bajan por allá de 25,000 por milímetro cúbico. ¿Ok? Ahí hay un riesgo, ahí se habla de riesgo de sangrado y depende la situación clínica. En hospitales como ginecopediatría, en los pediatras, hay una disminución. Si hay por debajo de 50,000, ya están ahí al pendiente de que haya un riesgo de sangrado. Puede haber hematuria, puede haber hemoptisis, ¿no? Puede haber epistaxis, puede haber sangrado del tubo digestivo. ¿Okay?
y a veces es progresivo, tampoco es profuso, ¿no? ¿Vale? Asumamos que Rubén. No, Rubén sí enseña, no inventen, tampoco. Yo conozco a Rubén. Desde que le dio COVID ya no, profe, la verdad, se duerme. No, pobrecito. No es cierto, no se duerme. No es mala onda, pero... Mira, descansa, profe. Nos da clases de 4 horas y no nos da ni 10 minutos. No, o sea, como que hasta él le da flojera, la verdad. La verdad empieza bien, o sea, empieza como con mucha actitud y explicando súper bien todo, pero pasan las semanas y es como de, pues, es esto. Y luego ya De hecho, ya vamos a exponer todos nosotros. Pobrecito. Bueno. Ya nos repartió todo el temario. Bueno, yo iba a hacer lo mismo. No. No. Con trabajos entendemos de usted. Y luego... Imagínense si nosotros explicamos. Bueno, ya está. Sigamos, no perdamos tiempo. Las plaquetas se van por volumen plaquetario medio. Hay una cantidad de volumen que le entra a la plaqueta. Y también se grafican con un histograma. Aquí está el histograma a su derecha. Este es el histograma de plaquetas, ¿no? Más o menos es lo que le cabe en femtolitros a una plaquetita. ¿Ok? Y al final, un PTW que también implica un ancho de distribución plaquetaria. El PCT es un valor relativo en porcentaje que indica cuántas plaquetas pueden estar agregadas, pero eso no deberían estar agregadas. Deberían estar todas separaditas, ¿no? Bueno, esto es lo normal. Ya, me tardé un montón en explicar lo normal. Pero ahí tiene un punto 178 de plaquetas agregadas. Exacto. Ahora vean esto. Tenemos este caso. Ahora dígame usted, en leucocitos, ¿quién dice yo? A ver, yo. ¿Quién dijo yo? Yo no los conozco. Gael. A ver, Gael, en leucocitos, ¿qué hay en leucocitos? ¿Cómo que qué hay? Pues sí, leucocitosis, leucopenia, cuáles células están incrementadas, eso que platicamos hace rato, pues ni modo que... Bueno, es que bueno, no nos mencionó cuánto es de leucocitos. Claro, sí, sí. perdón, sí, perdón, me confundí con Ya, linfocitos. cierren esto y vámonos. No. Diablos, ¿qué? Me confundí, ya pregúnteme otra vez. Ahora sí me quedó mal. No, ya, pregúnteme otra vez. Es que me confundí con Pues linfocitos. ya conteste. ¿Pero qué preguntó? ¿Que se había leucopenia o no? No, pues sí que hay en leucocitos. ¿Qué ve? ¿Qué ven los leucocitos? ¿Qué hay ahí en los leucocitos? Es otro examen. Ahí sí está elevado, hay leucocitosis. Hay leucocitosis. Ajá. ¿Qué grupo de células es la que considera elevada? Déjeme ver. Los linfocitos. ¿Los linfocitos? ¿Estos? ¿7.15? O sea, 715,000 células. ¿O no. 715 células son linfocitosis? Las segmentadas. Los segmentados. Ajá. Entonces, de todos los leucocitos que se están incrementando en este paciente, los segmentados son los importantes, ¿no? A ver, aparte de Gael, ¿quién dice yo? Otro más. Yo. ¿Quién dijo yo? No lo vi, no lo veo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Sí, del mar, ya te vi. Ok, ya te fijé. Glóbulos rojos. Los voy a marcar para que no digan estos. Eso estoy preguntando. Estos. ¿Qué hay ahí? Pues igual están incrementados, ¿no? Así como las bandas también. No les digo que ya se vayan, mejor váyanse a dormir. No, están disminuidos.
Acuérdate que, bueno, ahí podemos ver el valor de la hemoglobina también y está baja. O sea, lo normal es entre 12 puntos, bueno, si es niño, no sé si dice niño o Ah, niña, sí. porque ahí dice desconocido, pero era de 12.5 a 15, si es niño, bueno, 18 si es niño. Sí. Incluso, profe, no sé si me puede sacar de una duda. En algún momento fui a donar sangre y me dijeron que yo no podía donar sangre porque mi hemoglobina marcaba de 12. Entonces aquí ya me confundí porque el chavo me dijo que necesitaba que mi hemoglobina estuviera arriba de 14. Sí, en donación sí. Ah, ok, esa era mi pregunta porque entonces estaba dando unos valores y ya me había confundido, pero ya, No, no, gracias. no, no. El valor que yo di de 12.5 a 16 es el rango de referencia. Y en el banco de sangre tienen un límite sobre el cual deben trabajar para la flebotomía. Por eso te piden 14 y en los hombres 16 o más de 16. Ya, profe, gracias. Al menos. Bueno, el caso, como dice Daniela, la hemoglobina está baja. A ver, Dani, ya, acábala de matar. ¿Anemia de qué tipo? Por tu punto enorme ahí que puedas tener, ¿qué tipo de anemia es ahí? ¿Hematocrítica? ¿Qué? ¿Hematocrítica? Una anemia hemato no sé qué. ¿Yo puedo decir? Ah, ya. A ver, es una anemia de características microcíticas. El volumen corpuscular medio está bajo. Es una anemia microcítica. La curva del histograma, si ves el histograma, la curva está desplazada. Hace un momento la teníamos casi en el 100 y la curva está desplazada hacia la izquierda. Es una anemia microcítica, posiblemente hipocrómica por los valores que tenemos de aquí que son bajos. Es hipocrómica, pero... ¿Cuál es la principal razón de las anemias microcíticas hipocrómicas, María Luisa? No sé. ¿Alguna razón posible que haya? A ver, Dani. Que están muy chiquitos, pero muy esponjaditos. ¿Cuál es la razón principal a nivel biológico de la deficiencia de las ¿Una anemias? deficiencia de hierro? Falta de hierro. Deficiencia de hierro. De hierro. ¿Sería una Ahora, anemia ferropénica? exacto, es una anemia ferropénica. El caso que tienen aquí de una paciente de, si no mal recuerdo, por lo que vagamente me acuerdo del caso, 40 y tantos años, con miomatosis, sangrados muy cañones, y debido a esos sangrados llegan a llegar así las pacientes con esta hemoglobina. Tienen anemias ferropénicas porque no alcanzan a recuperar sus aportes de hierro por el sangrado que le están ocasionando los miomas o la miomatosis. ¿Ok? ¿Sí? 6.26 gramos de hemoglobina. Ya. Vámonos a dormir, dicen por ahí. Otro. ¿Qué ven aquí? Ahora ya no les voy a decir. Los segmentados están bajos, ¿no? Pues de entrada tiene Los leucocitos de para banda. empezar, ¿no? Los O de sea, banda también. Luis. bueno, pues de entrada tiene leucocitosis, ¿no? Creo que hay que empezar por ahí. Ajá. Y de igual manera, digo yo, me gusta mucho, bueno, ahorita que estaba viendo me agrada mucho eso que estén las grafiquitas ahí, porque si hablamos de complejidad, por ejemplo, o sea, no sé si esa manchita que está hasta arriba sean igual neutrófilos. Sí. Que están, elevados Están de alguna manera. concentrados. Ajá, entonces puede ser que, o sea, la leucocitosis sea expensas de neutrófilos, o bueno, de segmentados, perdón. Y las células de banda, pues también están elevadas, ¿no? Obviamente, ¿no? Que deben estar en cero. Pues tenemos 1.45, 0.4. Y también,
Es que los demás valores, la verdad, no me los sé, profe. Para ¿Qué? serle sincero. Que los demás valores no me los sé, a decirle verdad, Bueno, ya en algún momento pues se irá familiarizando con ellos. Ok, pero pues aquí hay valores que me indican, por ejemplo, las plaquetas que están bajas, ¿no? Es muy bueno esta parte del reconocer la trombocitopenia, también se llama plaquetopenia, ¿no? Bueno, muy bien, este es un dato muy brincado. Ahora vean este. ¿Quién dice Esa yo? sería, Este sí, bueno, si quieres tomar. bueno, yo lo primero que vi es que sería macrocítica. Ok, es una macrocítica. ¿Anemia? ¿Tiene anemia la paciente o el paciente? Sí. Sí, por el 10. Por el 10. Bueno, tiene una hemoglobina de 10, un hematocrito de 32. Y vean lo que les dije hace rato. Vean el MHC y el MCHC. Están arriba, están tendiendo hacia arriba. Sería una falsa hipercromía, ¿no? Por eso les dije, tengan mucho cuidado cuando hay anemias macrocíticas, porque dan falsas hipercromías. Habría que checarlas y confirmarlas hasta en microscopios, ¿no? Hasta microscopios, hasta el microscopio, hasta la observación microscópica. ¿Sí? Sí, profe, en las células blancas también tiene Muy bien, ¿qué elevados, tienen ¿no? las células Y blancas? también tiene vandemia. Ok, y vean toda la célula, el apartado de glóbulos blancos, marca asteriscos por todos lados, como si se hubieran pintado un semaforito por todos lados. Ahora, ¿qué notan en la gráfica de tamaño contra complejidad? ¿Se distinguen las poblaciones como en los casos anteriores? No. Son todas No. dispersas unas con otras, parecen todas encimadas, no hay ni quien piche, ni cache, ni deje batear. También en lobularidad, ¿no? Igual se ve diferente la gráfica. ¿Ok? Se ve muy diferente, están concentradas hasta abajo, parecen que son puros linfocitos. Aquí también parece que son puros linfocitos. ¿Sí? Bueno, este paciente es un paciente pediátrico de unos 8 o 9 años, más o menos, con una linfadenitis. Probablemente haga causa de una infección de la familia de herpes viridae. Hay varios tipos de herpes viridae que veremos después, pero pues ya lo platicaremos en su momento. Y causan estas anomalías aberrantes en los leucocitos. Y obviamente a este paciente tengo que hacerle una cuenta diferencial manual. Tengo que ver la morfología de eritrocitos de glóbulos blancos al microscopio para definir qué poblaciones son. Vean el RDW, perdón, de los glóbulos rojos. Es una pinche histograma gordo, ancho, grueso. Vean, los anteriores, muy suavecitos. En la gráfica en negro, está en la parte inferior derecha. ¿Sí? Ahora vean esta. Indica que es una gran cantidad de células, de variantes en tamaños, o probablemente variantes en sus morfologías, o sean poiquilocíticas. Pero eso otra vez lo confirmamos hasta no ver el frotis de sangre periférica. Sí se van dando cuenta cómo el estudio de citometría hemática no nada más es ver hemoglobina, leucos y plaquetas. Sí. Sí, profe. Más que nada, pues, por lo que dijo, ¿no? De la falsa anemia macrocítica y hipercrómica. ¿Vale? Ese es uno de tantos ejemplos que hemos estado dando. Ahora vean este.
¿Cómo están los glóbulos rojos? Vean a los glóbulos rojos. Ni siquiera se distingue el pico. Vean los blancos. O sea, salta a la vista que hay una anomalía o sea, morfológica muy cañona, ¿no? Bueno, al menos yo sí lo noto. Sí. ¿Sí? Las bandas están súper altas. Sí. Son Bandas están, microcíticos, vean. ¿no? ¿Eh? Los neutrófilos, perdón. ¿No? Profe, a mí me cuesta más trabajo identificar lo de los glóbulos rojos todavía. ¿Qué le cuesta, Karen? Es eso de la gráfica que usted dice, solo le entiendo al RBC, bueno, a esa gráfica, pero a la otra no, a la de la izquierda no le entiendo. El PLT son plaquetas. La gráfica de la derecha, esta gráfica, es de glóbulos rojos. ¿Es así? Ajá. Esta gráfica de la izquierda, esta, es una gráfica de plaquetas. De hecho, aquí dice plaquetas. Y entonces, Ahí ¿en qué gráfica ustedes ven lo de el tipo de anemia? Nada en más por esta. los valores de acá. Es los valores de glóbulos rojos y la gráfica de glóbulos rojos. Nada más, es lo único que estamos considerando. Ah, ok. ¿Vale? ¿Por qué decimos que hay anemia? Porque generalmente en las anemias es por población de glóbulos rojos, por baja de hemoglobina o baja de hematocrito. Se tienen que checar esos tres valores para decir si un paciente tiene anemia o no. ¿Y en la gráfica se ve todo eso? Y en la gráfica se ve morfología, se puede estimar morfología, forma, que confirmas hasta el microscopio, y con la gráfica puedes definir si están homogéneos, heterogéneos, si la gráfica se desplaza hacia la izquierda o si la gráfica se desplaza hacia la derecha. Pero todo viene en relación a la cuenta de glóbulos rojos. O sea, lo que tú ves en glóbulos rojos, en los números que te da las constantes de Winthrop, la hemoglobina, el hematocrito, lo ves reflejado en la gráfica de glóbulos rojos. Y la gráfica o el histograma te da un indicativo o un estimado de si hay morfologías aberrantes o hay una posibilidad de morfologías aberrantes, de tamaños aberrantes, y hasta que lo ves al microscopio, pues ya defines cuál es la circunstancia de ese paciente. Ahora vean esto. Vean los leucos. No manches, son un montón. Bueno, está muy elevado. Bueno, por ahí tengo una gráfica de 150,000 leucos. 150,000. Vean esto. Ahora, vean esos glóbulos rojos. A ver, ¿quién no estaba entendiendo? Había alguien que no estaba. Karen, ¿verdad? Karen me decías que había un problema ahí. Bueno, ahora, ve los glóbulos rojos. A ver, solamente ve los datos de los numéricos, los que están aquí, sin ver todavía la gráfica. Estos, ay, ¿por qué no los puedo marcar? Bueno, estos, ya viste cuáles, ¿no? De este lado. Con esos datos, ¿qué tipo de anemia crees que tiene la paciente? Solo con esos datos, Karen. Sí. Microcítica. ¿Correcto? Posiblemente hipocrómica. No, eso no sabría contestarlo. Sí, Okay. ¿no? ¿Con qué nos basamos? ¿Con base en qué datos de ahí nos basamos en que es probablemente microcítica? En la hemoglobina. Perdón, hipocrómica.
En la hemoglobina. En estos dos. Ah. No, en la hemoglobina y el hematocrito. A ver, en estos tres valores, los que estoy marcando, esos tres datos nos ayudan para decir si es anemia. Ujú. Número de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Con esos datos que tengo ahí, glóbulos rojos normales o tendiendo a la alza, hemoglobina baja, hematocrito bajo, es anemia. ¿Qué nos dice que es microcítica? El volumen. ¿Qué nos da la sospecha de que sea hipocrómica? Estos dos datos. Entonces, la paciente tiene una anemia microcítica hipocrómica. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Más Sí, o menos? ya. Sí, gracias, profe. Ahora sí. Ahora, Karen, ya que viste esos datos, ve el histograma. ¿Cuál es el Ujú. valor para ver qué es hipocrómica? O sea, sí sé que es MCHC, pero ¿por qué? ¿Cuál es el valor referencial? Porque tienden a la baja. El valor de referencia en MHC es de 32 de 30 a 36, más o menos. Y de MCHC es de 30 a 32, no, 32 a 40, más o menos. Aproximadamente. Y son valores, les dije, que tienden a la baja, pero son calculados. No son valores medidos. ¿Sí? Ahora, Karen, ve la gráfica. Ujú. ¿Qué ves en la gráfica? En la de glóbulos Que, rojos. ajá, bueno, tiene picos y que está más a la izquierda, o sea que no tienen un tamaño grande, o sea, está pequeñito, porque si no se desplazaría hacia la derecha y se desplazó hacia la izquierda. Se desplazó hacia la izquierda, eso es muy bueno. Decir si se desplazó hacia la izquierda, quiere decir que están chiquitos los eritrocitos. Ujú. Son microcitos. Eso ya te confirma lo que dijiste hace rato. Pero acabas de decir una cosa muy importante. Tiene dos picos. ¿En cuál de las otras gráficas de arriba vimos dos picos en los rojos? Se las vuelvo a regresar. Vean esta. Uno solo. Vean esta. Ahí está medio variante, pero domina uno, ¿no? Ujú. Vean esta. Uno solo. Esta. Uno solo. Esta. Uno. Esta era la microcítica, ¿ve? Esta es la anemia microcítica que vimos al principio. Sí. Esta también es una anemia microcítica hipocrómica. Y solo tiene un pico. Esta, la última de la clase de hoy, tiene dos picos. ¿Qué diablos pasó ahí? Que puede ser que su morfología sea distinta en todos los eritrocitos. Eso es una posibilidad, estoy de acuerdo contigo. La morfología es variada, pero estamos viendo dos morfologías. Una morfología en este pico y la otra morfología en el otro pico que no está marcado. Hay francamente dos poblaciones. Hay dos grupos de eritrocitos. ¿Sí? ¿Quieren que les platique este caso? Que fue muy caso para la Sí, sí, araña. sí. Sí, profe. Sí. Ya rápido, con eso cierro, ya me voy. Ya veo que María Luisa ya se quiere dormir. Disculpe, María Luisa. Hasta la una. No, no se preocupe, usted cuente. Ana, su esposo me va un día de estos a corretear a decir que él tanto le están enseñando tan noche. Hombre, ¿O ya no? se ¿Qué anda haciendo? ¿Ya se durmió? Bueno, menos mal. ¿Sus hijos? También. No, ahí las estoy escuchando. Ah, bueno. Están dando guerra. Bueno, fíjense. En el hospital, más o menos, les platico muy rápidamente. Llegan muchas pacientes de muchos tipos.
sobre todo cuando son programadas para cirugía, pues son pacientes que, pues, con miomatosis. Vamos a agarrar una paciente con miomatosis. ¿Se acuerdan del caso hace rato de la paciente con anemia ferropénica? Que les dije que era una paciente con miomatosis, porque están sangrando y sangrando y sangrando, y cuando no les controlan mucho el sangrado, ni tampoco recuperan esa parte en la alimentación de hierro y demás, pues obviamente causan anemias. Y una de las anemias más frecuentes que se causan en esas pacientes con miomatosis son anemias ferropénicas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Bueno, pues cuando llegan al hospital, pues a veces llegan con hemoglobinas de 5, de 4, 6, y obviamente no las pueden intervenir quirúrgicamente así porque si hay sangrado, pues pueden tener un problema en la extracción de los miomas o incluso en la histerectomía. ¿Ok? Bueno. Pero le sugieren a las pacientes que se traten de controlar desde casa para que lleguen con hemoglobinas no tan bajas. ¿Vale? Bueno. Los anestesiólogos, no sé por qué lo hacen, pero quieren que las pacientes a veces lleguen con hemoglobinas de 11, 12 para poderlas meter a cirugía. Y eso es inverosímil a veces, ¿no? Es muy difícil que lleguen con esas hemoglobinas. ¿Me van siguiendo en la historia? Bueno. Esta paciente llegó a sus consultas porque ya estaba programada cirugía, la metieron al quirófano, ya estaba toda preparada para el quirófano, le toman esta citometría hemática que ustedes están viendo, y si yo no veo los histogramas, si yo nada más veo los valores que tienen en sus glóbulos blancos y demás, digo, la paciente es candidata a pasar a cirugía, ¿no? Pero cuando veo los histogramas y le digo al médico, para todo, porque hay 2 poblaciones de eritrocitos, algo pasó. O una de dos. O la paciente tiene un problema hematológico que hay que valorar porque tiene 2 grupos de eritrocitos, o la paciente la transfundieron antes de su cirugía. ¿Ok? Obviamente, si tú le haces una transfusión a un paciente, son eritrocitos que no son de esa paciente, que vienen de otro paciente, que obviamente de un donador. ¿Vale? Y el donador tiene anemia microcítica, pues obviamente no. Me acaba de decir nuestra compañera que a ella incluso le dijeron que no donara porque no era candidata, ¿no? ¿Cómo estarían los eritrocitos del paciente donante? Los de la derecha. Estarían siendo los de la derecha. Y los de la izquierda son los de la paciente. ¿Ok? Bueno, le preguntó a la paciente, ¿usted fue transfundida previamente a esta consulta? No, jamás. Nunca he sido transfundida. ¿Segura? Sí. ¿Por qué? ¿Qué creen? Antes de la cirugía si se inmunizan, tenemos que considerar ese riesgo. Porque si esa inmunización fue previo y si hay una inmunización contra grupos sanguíneos, no voy a tener paquete que aportarle a la paciente cuando esté en cirugía. Y debo saber si en realidad la transfundieron o no. Para no hacer el cuento largo, que la paciente se juraba y perjuraba que no, y sus resultados de laboratorio decían que sí. A final de cuentas, resultó que se hizo una transfusión de 2 paquetes globulares en un hospital privado y luego llegó al IMSS para que le hicieran la cirugía. Porque obviamente le salía más barata la cirugía en el IMSS que en un hospital privado. ¿Vale? Fue un merequetengue. Al final de cuentas, a la pobre paciente, por mentir y por omitir ese grado de inmunización, al llegar a un hospital, se le tuvo que retrasar la cirugía. Al menos unas 2 semanas.
¿ok? Para que otra vez sus niveles volvieran a estar, pues, circulantemente óptimos, ver cómo estaba, que no hubiera existido inmunización, porque no lo sabíamos. Y bueno, yo espero, ya no sé en qué terminó la historia, pero al menos espero que sí le hayan podido hacer la cirugía, ¿no? Entonces, este es un caso, y al menos hemos tenido, que va, digo, desde el año pasado, este fue un caso del año pasado, ahí debe tener la fecha, ni sé. Fue en el 2020, 26 de septiembre del 2020, ¿no? Entonces sí, fue un caso muy sonado. La paciente dijo que le volviéramos a hacer la prueba, le volvimos a hacer la citometría hemática, salió exactamente igual. El aparato debería mentir, ¿verdad? El aparato debe mentir, está mal. Entonces, no, la verdad es que sí se transfundió. Y es lo que vemos aquí, la paciente sí traía una anemia microcítica, que eran esos eritrocitos. Y al ser transfundida, pues apareció la otra población, que es la que sigue. ¿Sale? Esta. Obviamente caen en el volumen normal. Y la población de la izquierda, pues es una población más pequeña. ¿Vale? Moraleja. A veces no siempre los valores que están de su izquierda dicen toda la verdad. Profe, ¿y si le hubieran hecho la cirugía sin ver las gráficas, hubiera habido mucha posibilidad de que se Sí muriera? se hubieran dado cuenta. No, ni se hubieran dado cuenta, quizá pasaba desapercibido. Mira, el riesgo siempre, en este caso no es de la cirugía, la paciente pues podía haber aguantado. El riesgo es la inmunización. Cuando se hacen ese tipo de cirugías, se hacen valoraciones de medicina transfusional para poder aportar un paquete globular por la cirugía. Y debo ser garante de ese paquete yo como laboratorio para el egreso. Pero si yo no sé las condiciones que tenga la paciente con base a la inmunización de otros eritrocitos, ¿cómo garantizo yo egresar un paquete globular a una paciente que se transfundió unos días antes y me lo está negando? ¿Vale? Entonces, hay un merequetengue ahí que al menos yo no pondría mi cédula en juego por hacer un cruce de un paquete globular para donar para que yo como laboratorio libere la sangre de una situación inmunológica de inmunización que yo desconozco. Si la quieren operar ustedes, su relación, o sea, está bien, no tengo ningún tema, ustedes son los cirujanos. Al menos desde el punto de vista de medicina transfusional, yo debo considerar la parte inmunológica y la inmunización de esa paciente. Entonces yo no puedo garantizar que si yo preparo un paquete y lo transfundes, lo vaya a rechazar. Porque ya fue transfundida antes y me lo está negando. ¿Sí? Lo entenderán un poquito más adelante a lo mejor, pero así más o menos va. Ya no los entretengo más, ya es muy noche, ya veo que ni a mis preguntas me están haciendo caso, ¿no? Profe, yo solo tengo una Sí, duda sí. rápida. ¿Qué pasó? ¿Por qué en las gráficas, bueno, en los histogramas va así como 50, 100, 150? O sea, ¿esos valores qué significan? Los femtolitros, ahí dice. Bueno, esos valores aquí, estos, son femtolitros. En el eje. Pero, o sea, Es el volumen en el citoplasma. Es el volumen globular. Ajá. En glóbulos rojos. ¿A eso te refieres? ajá, solo que, o sea, decía como de que, ¿por qué cuando llega a 100, por ejemplo, es como normal y abajo es 50 si en los valores ni siquiera llega a 50? ¿Cuál es el valor normal de volumen globular medio en los pacientes sanos? Mm, Lo dijeron hace un momento. En 90 más menos 8. 90 más o menos. 90 más menos 8.
algo así comentar. Entonces implica que los eritrocitos deben tener un volumen aproximadamente de 90 y tantos femtolitros. Por eso es que yo considero que esta gráfica, en este caso del T paciente, la gráfica que está aquí, el histograma o el pico del histograma que está hacia su derecha, ahí no lo puedo marcar otra vez. Ustedes si lo ven. Son eritrocitos de datos o de valores normales de la donación que recibió la paciente. Si yo me voy al primer caso que les mostré, vean en dónde queda la media, en dónde está el pico máximo de este gráfico. Sí, como en el 90. 98 había dicho algo así. 90 y tantos, ajá. 92. Es el valor del volumen corpuscular medio. ¿Sí? Ahora vean la gráfica de la paciente con microcitosis. ¿En dónde cae el pico? Como en el 60. 68.2. El volumen, exacto, 68.2. Ok. ¿Vale? ¿Y en las plaquetas también es por eso? Ajá, en el caso de las plaquetas también se representan así, es volumen. Pero en este caso, en el RBC sí está directamente asociado a la cantidad de femtolitros que le caben. Y en las plaquetas no es exacto. No, no es exacto. La media. Ahí está otro. No. Sí, eso es otro valor. ¿Va? Por eso es que no discutimos tanto los datos del histograma de plaquetas. En otros casos especiales ya discutiremos en algún momento de plaquetas, pero no en este, al menos. ¿Va? Entonces, por eso, la macrocítica, ¿dónde está la macrocítica? Era esta. ¿Dónde cae la media? El pico máximo está como en 120. Aquí arriba. 120. Anda. Por eso en un caso hacia la izquierda y en el otro caso se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? María Luisa. No, dije que sí. Ah, ok. Bueno. ¿Podrías poner el caso clínico normal, pero agrandado? ¿Ese? Ajá. Esa es la práctica que dijo que está en el Classroom, ¿verdad? No, estos datos los tengo. Si quieren los subo al Classroom, no tengo tema. Ahí los pongo. Para practicar. Sí, por favor. O les subo otros de este año para practicar nomás. Va mejor. Súbelo, profe. Bueno, por favor. Para que Nada más les pone el normalito. Bueno, les pongo este que trae el normalito y los otros que son patológicos. Sí, profe. Gracias por... Profe, nada más una pregunta rápida. ¿No dijo cuánto era el volumen de glóbulos rojos total? ¿O no escuché? ¿El total? ¿Cómo el total? Ajá, el total de glóbulos rojos. O sea, el promedio. ¿Valor normal? RBC, ¿no? Creo. Ajá, de RBC. El valor normal de los eritrocitos es de 3.5 a 5.5 millones por microlitro. ¿Vale? Bueno, mis queridos repollos y queridos educandos, cuídense mucho. Siempre es un gusto tener pijamadas inmunológicas con ustedes, pero pues hay que... Están muy buenos, profe. Sí, profe, muchas gracias. Sí, gracias, profe. Que descansen. Que descansen, profe, gracias. Gracias, profe, que descansen. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Bye. Hasta luego, profe.